ministro, en vez de decirnos de que nos va a dar más créditos suplementarios, pues debería decir, bueno, ¿cómo es que vamos a inducir a una recuperación de la economía? Nosotros estamos en la línea con Alfredo Torne, ex ministro de Economía. Bienvenido, señor Torne, a Exitosa. Hola Karina, buenas tardes ya, y un saludo a tu audiencia, gracias por comunicarte conmigo. Muchas gracias por estar aquí. El ministro de Economía acaba de aceptar que sí estamos en una recesión, pero de todas maneras tiene un tinte bastante positivo porque dice estamos en una recesión, pero ya viene el crédito suplementario y ya estamos a punto de empezar con rapidez y quintuplicar la velocidad de la ejecución de las obras del fenómeno del Niño, pero ya estamos alzando el nivel de productividad, pero estamos en recesión. ¿Qué significa una recesión? Bueno, a ver, en los términos más sencillos, una recesión significa que nuestra producción empieza a reducirse en vez de aumentar. En el término más sofisticado, que es lo que los economistas nos gusta complicarnos un poco la vida, es de que Exitosa. los agentes económicos empiezan a cambiar su comportamiento y empiezan a ser mucho más precavidos con respecto al futuro. Los inversionistas dejan de invertir, los consumidores dejan de gastar, y se empieza a hacer un círculo vicioso que hace que la economía por sí sola empiece a entrar en un círculo vicioso de contracción, que creo que es donde esencialmente estamos, ¿no? ¿Y hace cuánto tiempo que no estábamos en una recesión como país? A ver, tuvimos una recesión en la pandemia, pero en realidad fue una recesión inducida, ¿no? El presidente de ese entonces decidió cerrar toda la economía de un día para otro. Eso nos malogró todo. ¿Usted cree que desde ahí no nos hemos podido recuperar? Mire, desde ahí empezamos a hacer lo que los economistas le llamamos el populismo económico, ¿no? Empezamos a ofrecer algo que no podíamos realmente otorgar a la población, empezamos a darle parte de sus fondos de pensiones, a darle su CPS, en fin, fue una especie de Navidad adelantada, pero nunca nos encargamos de buscar nuevos motores de crecimiento en la economía. Y eso prácticamente ha venido desde el 2018-2019, ¿no? Y han sido gobierno tras gobierno que ha venido haciendo eso, y lo que hemos hecho es que en vez de reformar la economía, hemos hecho retroceder a la economía, es decir, en vez de buscar motores de crecimiento, pues le hemos quitado la gasolina a esos motores de crecimiento, ¿no? Hemos hecho reformas populistas en el lado laboral, hemos hecho reformas populistas en lo que se refiere, por ejemplo, el agro, ¿no? a los proyectos de inversión. En el agro se hizo un retroceso muy importante en la ley agrícola. En fin, hemos hecho una serie yo diría, de tonterías, y hoy día estamos pagando los costos de ese regreso, ¿no? Y entonces, cuando estamos en recesión y nos afecta, porque nos va a seguir afectando y esto se va a mantener así, es decir, hemos visto sectores productivos que no pueden alzar la cabeza, como la manufactura, que retrocede mucho, como la pesquería. ¿Esto se va a poner peor o es que tenemos visos de ir mejorando porque la inestabilidad política, porque hay otra guerra en el mundo, los factores externos, hace ver el panorama gris y que la recesión se va a agudizar? A ver, yo creo que cuando uno entra en una recesión como esta, lo que sería importante es que nuestras autoridades diseñen una serie de políticas que ayuden a las empresas, a los trabajadores, a
a enfrentar estos riesgos que usted menciona, ¿no? Los riesgos de la guerra, los riesgos del niño, que todavía no los hemos pasado, recién los vamos a enfrentar ahora en diciembre, enero, y eso lo que significa es de que el ministro, en vez de decirnos de que nos va a dar más créditos suplementarios, pues debería decir, bueno, ¿cómo es que vamos a inducir a una recuperación de la economía? Por ejemplo, tenemos muchos proyectos mineros y hasta el día de hoy no se toca ese tema. Tenemos el tema agrícola, que usted lo ha mencionado, tampoco lo menciona. Pero inmediatamente me hace pensar usted con su reflexión, es que ya hemos hablado de los gobiernos anteriores, hemos hablado cómo nos hemos disparado a los pies, ni de qué hablar de Castillo y con el plan de gobierno que hizo Cerrón, que espantó pues a la minería, a los inversionistas, no querían, no sé por qué, si estamos en un país minero, no nos agarramos, nos aferramos con los mejores estándares medioambientales, por supuesto, de la minería en este momento que tanto lo necesitamos. Pero ahora usted me dice que el ministro tiene que, pero ¿usted cree que este gobierno lo está haciendo bien? Este gobierno que no se ha dado cuenta o no ha querido decir que estamos en recesión desde ya hace un buen tiempo, que retrocedemos y nos están paseando. ¿Podemos esperar que este gobierno nos dé un salvataje de alguna manera? Mire, no quisiera meterme en temas políticos. Ciertamente este gobierno está en una pausa y no va ni para adelante ni para atrás. Están congelados. ¿No? Están congelados y seamos bien sinceros, son parte del gobierno de Castillo. Es una mismo. Continuidad en esos términos. Es más o menos los mismos perfiles de los servidores públicos. Y qué desgracia, sin embargo, los mismos perfiles, que estamos mal, o sea, peor de lo que yo pensaba. Pero, sin embargo, pues yo creo que por intermedio de la prensa, por el intermedio de usted, yo creo que sí habría que presionar al Congreso y hay que presionar al gobierno de que tome acciones. O sea, ya el ministro ya aceptó que estamos en recesión, pues hay que ser consecuente con ese diagnóstico y tomar las medidas necesarias para salir adelante. Creo que quedarse sentado lo único que nos va a hacer es retroceder, ¿no? Usted, que es economista, que ha manejado la economía del Perú, que es compleja, ¿qué nos conviene más? ¿Estar congelados, no mover ministros, estar paralizados o una nueva elección, con todo lo que trae, porque la elección trae pues que también las cosas se congelen, que no haya continuidad, que los agentes que van a invertir tengan un poco de miedo por todo lo que se viene, ¿no? Pero ¿qué conviene en este momento? ¿Nuevas elecciones o que sigan petrificados todos? Mire, yo creo que lamentablemente este Congreso tiene un problema serio y es el problema de las muertes que ocurrieron en enero y en marzo. En la medida que eso no se solucione, pues todas las encuestas muestran prácticamente lo mismo, que es un gobierno que no tiene apoyo popular, no tiene el apoyo de la gente, y eso hace muy difícil para llevar adelante ningún programa. Yo creo que eso lo debieron de solucionar en su momento, ¿no? Y me da la impresión, pues, que en la medida en que tanto el Congreso como el Ejecutivo decidan que las siguientes elecciones se van a hacer en julio del 2026, pues creo que el Congreso debería llamar al primer ministro y al ministro de Economía, y ya que dijo que estábamos en una recesión, y decirles, pues, qué es lo que van a hacer ahora, ¿no? Y presionarlos un poco para que presenten un plan que sea un poco más que dar créditos, y que nos permita salir adelante y sobre todo generar empleos e ingresos a nuestros trabajadores, que están en una situación muy,
muy delicada, ¿no? Bueno, este Congreso tan desprestigiado que de repente lo que menos están pensando es en hacer algo por el país, ¿no? Ojalá que puedan pensar, pero van, le piden cualquier cosa y como no saben, entonces en realidad están solamente pensando en sus alianzas políticas, porque les ponen algo sobre la mesa, leen y es chino, pues no saben. Pero más allá de esto, usted ya se había referido al crédito suplementario que ha pedido el ministro, pero quiero que nos explique nuevamente porque hay personas que nos están diciendo que no han entendido. Entonces, este crédito suplementario que ha pedido el ministro como un último esfuerzo, ¿es la salida? No, de ninguna manera. El ministro, yo creo que está haciendo cosas que no ha debido hacer. Estos créditos suplementarios lo único que hacen es que utilizan los ahorros del presupuesto de años anteriores y lo que, como decimos los economistas, lo incorporan al presupuesto de este año. Es decir, los ahorros de los años anteriores lo traen para este año. Pero lo que dice nuestra ley de responsabilidad fiscal es que ese dinero debió ir al Fondo de Estabilización Fiscal, que es el fondo que nos debería de ayudar a enfrentar el fenómeno del niño, y entre el dinero que se aprobó para darle a Petroperú, más el dinero que el propio ministro ha incorporado como crédito suplementario, lo que ha hecho es de que hoy día no tenemos dinero en el Fondo de Estabilización Fiscal. El ministro lo que debería de haber tenido es un fondo de estabilización fiscal que atienda a todos los sectores que han sido golpeados por Ciclón Yaku, ahora por el Niño, y realmente atender a la economía. Ahora, el otro tema que creo que es importante reconocer es que con créditos suplementarios no vamos a solucionar el problema. El gobierno, el gasto del gobierno es 20% del PBI, el otro 80% es el sector privado. A no ser que el ministro reactive el sector privado y lo comprometa a realmente apoyar una reactivación económica duradera, pues no la vamos a tener, ¿no? Y eso es lo que no está haciendo. De acuerdo, entonces ahí nos ha dado la salida. Justamente yo le iba a decir, ¿y dónde? ¿Por dónde busca? Bueno, el sector privado, pero no lo ha podido hacer. Ojalá que el Congreso haga su labor, yo lo dudo, lamentablemente. Ojalá. Encomendémonos al Señor de los Milagros, estamos en octubre, ojalá que nos haga ese milagro, porque una recesión, ya con el hambre que hay, ya con la pobreza monetaria que hay, es bastante complicado el panorama. Muchas gracias, Alfredo Torne.